Que vaya a quitar de allí las vacas, que hay una casa rural y le molesta. Que está el toro en el camino y es una casa rural y le molesta que esté el toro. Una casa rural que hasta hace pocos días estaba ilegal, no sé si estará legal. Que la tenía no estaba dada de alta como casa rural. Vamos a ir para allá, que es que no pueden entrar con los vehículos a la casa rural porque no se aparta el toro. Y te llaman del ayuntamiento, ¿eh? Oh, en un camino para ahí. Esto ya de risa, se lo digo yo, de risa ya. Los de la casa rural, que ha estado ilegal hasta hace poco, no sé si lo habrán legalizado ya, lo hemos ya legalizado. Y creo que tiene enganchada el agua del pueblo ilegalmente también. A ver, porque dice que tiene agua de un sondeo, no tiene depósito. Y me tienen una zanja desde el pueblo para allá. Ahora dicen que le molesta las vacas, el toro, que no pueden pasar con los vehículos a la casa rural. Cuando paro el directo me he encontrado con los del ayuntamiento, que vayan a quitar de allí los animales. Ahora os enseño la casa rural que nunca tenéis que alquilar. Estos son los que vienen aquí, los de las casas rurales, les molesta cada vez que no pueden pasar, dicen. Un cacho toro, en un cacho camino rural, los de la casa rural, que está todo ilegal hasta hace nada, y los que van allá a limpiar están cobrando el paro sin darlos de alta ni hostia ni nada, y le molesta un toro, encima te llama del ayuntamiento. Oh, y tengo los WhatsApp del ayuntamiento, que vaya a quitar los animales de allí, que no pueden pasar los de la casa rural. Pero esto ya donde se ha visto ya. Que me den pronto la licencia de arma porque voy a preparar una aquí. Hazte cuenta. Y el ayuntamiento paso sí me llama. Pero para otras cosas no, estoy ya de risa, para mear y no echar ni gota. Os lo digo de verdad. Vamos a ver que no pueden pasar con el toro de la casa rural. Hoy, aquí todo para el turismo rural. ¿Cómo quieren a los rurales? Luego tienen el agua enganchada ilegalmente. Si tienen de aquí a 2 kilómetros. Tendrán que decir, le digo un día a la otra alcaldesa, la vamos a desenterrar, y dice, no tienen el agua, no, entonces tienen ahí los depósitos para el agua. Se pensarán que somos analfabetos, encima los consentimos todo eso y le molestan ahora la vaca, vamos hombre. Para tenerte que llamar al ayuntamiento que vengas a apartar, que no, que me lleven los animales de ahí, me dice. Pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto lo digo yo, que esto hay que coger aquí un rifle. Aquí hay que preparar unas cabechinas, pero ya, quitar las tonterías todas urbanitas de la cabeza ya. No puede ver, no pueden pasar, que está el toro, que no pueden entrar. No pueden entrar. No pueden. Ya he tenido la casa ilegal, que me ha hecho uno que la ha denunciado turismo. Pues estaba ilegal. A ver, que no pueden pasar. Es que llaman al ayuntamiento, pues tiene que decir al ayuntamiento, eso es un camino, los animales están, pues está por ahí el animal. Es un camino, es que ya le molesta a los animales en los caminos, en la finca, ya le molesta a todo, ya molestamos en todos lados. No pueden entrar, por Dios. Pueden entrar los de la casa rural, no pueden entrar. Date cuenta, ya. Esto ya es pa' mirar y no echar ni gota. No pueden entrar. Aquí está el toro. Aquí me han hecho venir a esta casa rural, los madroños, que no pueden entrar a la casa rural, que está el toro aquí. Las vacas están ahí. El toro se habrá venido para acá, que se sale para aquí el toro. Pues ahora me han hecho venir del ayuntamiento, aquí tengo el WhatsApp. Que no pueden entrar a la casa rural o los de la casa rural está. Que hasta hace 4 días estaba ilegal, no sé si lo han declarado ya. Me dicen que no tienen enganchar el agua del pueblo. Tienen enganchar el agua del pueblo, ¿dónde tienen los depósitos para el agua? Y todo el mundo vimos que hizo la zanja para meter a luz y al mismo tiempo que metió a luz metieron la goma. Pues por lo visto no pueden entrar aquí, a esta casa rural. No pueden entrar y han llamado al ayuntamiento que estaba aquí el toro. Aquí tengo los WhatsApp, que luego hago un vídeo y lo enseño del ayuntamiento. Que venga a retirar...
Pero si tiene puesto ahí lo del contador de agua, como tenga enganchado el agua aquí tan lejos y le hagan autorizar al ayuntamiento, es para denunciar al ayuntamiento. Míralo, agua. Y me lo negaba la alcaldesa. Me decía la alcaldesa otra que estaba, que habían puesto un depósito, un sondeo. Mira el sondeo, el agua del pueblo a 1 kilómetro, o sea, a esto se la dan. Y luego le pides tú para un tenao y te dice que no te autorizan el agua. Aquí esto lo hizo la del PP. Pues esta casa rural, le molestan. Han llamado al ayuntamiento. Está el toro por aquí, no puedan entrar a la casa rural. Tengo aquí las vacas que me tiraste la finca y se sale el toro para aquí, pues el toro se sale a veces. Vamos. Pero vosotros creéis que esto ya es de cachondeo, ya de repuesto, ya esto ya es esto. Y luego los que vienen aquí están cobrando el paro, los que están aquí trabajando, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Que le molesta al toro que venga a quitar de aquí las vacas, que me lleve de aquí el ganado. Me dicen los del ayuntamiento. Para esto, para unos... El agua enganchada del pueblo, negándonos la alcaldesa del PP, que no habían metido el agua y todo el mundo habíamos visto las gomas. Vamos, hombre, le dan permiso a una casa rural de kilómetros, que esto es una casa rural que ha estado ilegal hasta ahora, que ahora por lo visto lo han denunciado. Vamos, me cago en 10. Venga para allá. Que os molestáis, le molestáis aquí. No podéis estar aquí vosotras. Ni en lo tuyo puedes estar ya. Estoy con un rifle, pero ya mismo. Esto se lo digo. ¡Venga para allá, mira! Me cago en... Échala para allá. Ah, me tengo que llevar las vacas aquí. Hoy para eso si te llaman del ayuntamiento, para eso si te llaman. Les molesta a los marqueses del Madroño. Si cuando cojáis casa rural en Torres, no cojáis esta casa rural, que le molestan, que no pueden entrar a la finca. Y el agua enganchada a 1 kilómetro del pueblo se la dan. Y luego un vecino del pueblo quiere enganchar el agua y se la niega. ¡Echa para allá, mira! Date cuenta, aquí tengo los WhatsApp, que no miento, ahora os los enseño. Después grabo con el de la mira que os lo enseño. Del ayuntamiento, que venga a llevarme los animales de aquí, que no pueden entrar los de la casa rural. Aquí, los marqueses, los ilegales. Y le enganchan el agua a 2 kilómetros del pueblo. Le traen el agua y la alcaldesa del PP negándolo. Porque como la obra la hizo un amigo suyo, y si es que aquí son todos convenios. Los Madroños, casa rural. Ya ves que es rural, que le molestan las vacas, que tienen que llamar al ayuntamiento. Mala raza. Os lo digo yo que esto es del mundo rural. Esto como no nos pongamos nosotros aquí a pegar palo, nos comen, ¿eh? Entre políticos corruptos, entre turistas amargados. El toro está para aquí, que se sale por ahí. Madre mía. Los de la casa rural, para eso corre el ayuntamiento corriendo a llamar. Uy, madre mía. Llévate los animales. Aquí tengo los WhatsApp, ahora los enseño. Vamos, yo cuando llamo a la milla le digo, pero ¿esto ya qué es? Vamos. Esto ya es para mear y no echar ni gota. ¿No está aquí el toro? ¿No está? Si es que no hay ni pisar ni del toro. Yo sé que otros días sale para aquí. Pues me han mandado hasta la ubicación y todo. Se la han mandado al ayuntamiento, los pitimini estos. Mal rayo le cayera un día y que se quemara la casa. No, bueno, no tiene culpa la gente. La culpa la tenemos nosotros. La culpa la hemos tenido. Todo esto del mundo rural la hemos tenido nosotros. Nosotros somos los que hemos tenido la culpa. Que llevamos toda la vida aguantando y aquí no metemos un puñeta. Date cuenta. Date cuenta. Todo aquí. Pasa, bailo. Llama al ayuntamiento, que me lleve las vacas aquí. Cago en la madre que los trajo para acá. Esto aquí nos matamos todos, lo digo yo, esto acaba mal. Esa casa rural la han denunciado los de turismo porque no estaba declarada como casa rural y estaban dando servicio. Encima la tenían anunciada. El agua enganchada a 2 kilómetros del pueblo y negarlo a la alcaldesa, ¿eh? ¿Por qué lo niega la alcaldesa si todo el mundo lo sabe? Si todo el mundo ve haciendo las vanjas metiendo la goma. Y luego vas a pedir tu agua, ponte nao y no te la quieren dar. Uy, pero a estos de fuera le dan hasta las hijas, se lo digo yo. Ah, buena madre que los trajo para acá. Aquí fue donde se cayó la yegua.
Esto es un desastre. Ahora luego hago un vídeo, os enseño los comentarios. Vamos, sin que veáis. Bueno, el número del ayuntamiento lo podéis ver. Es que deben de estar allí y no pueden pasaros de la casa rural. Uy, 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 qué rurales, qué rurales. Todos los tabarros que hay no le pica a ninguno. Vamos para allá, moza, rica. Ya las vacas para allá, me las voy a llevar ya para allá hoy. Oh, porque acabamos aquí nos matamos todos. Está buen 10. Otros creen que es normal que digan que te vengas a una casa rural y que te moleste una vaca en un camino. Vamos, eso es normal. Y que el ayuntamiento se preste encima al autóctono del pueblo decirte que tú te tienes que ir. Vamos, que eso es, la alcaldesa le vino más bien que nada. Van a hacer pinipón y la madre que las trajo para acá todo. ¡Toma, toma, toma! Esto, digo yo que esto... Yo cada día estoy más harto ya de esto, de todas estas historias. Esto aquí se nos está llenando de gentuza. Ya ves, negándome la alcaldesa siempre. A mí y a toda la gente. No te han enganchado el agua del pueblo. No, tienen un sondeo. Y le decimos a la gente, ¿dónde está el depósito para el sondeo? Y es que resulta que tiene hasta el contador dentro. ¿Pero a quién quieren engañar? Si vimos la franja y vimos enganchar el agua a toda la gente allí en la piscina y toda la gente vio que era una máquina por ir para acá metiendo el agua del pueblo. Y eso se lo consintió la alcaldesa a otra porque el que hizo la obra era amigo de la alcaldesa. Entonces son todos caros, uy. ¿Eso? ¿Se le tienen que cortarle el agua? Ahora, encima se presta el ayuntamiento. No, rápido, ha visto los del ayuntamiento. Cualquier cosa mía, rápido me llaman. Que me lleve los animales de aquí. Casa Rural Los Madroños, ya ves tú. Que ha estado ilegal, ha estado puesta ilegal, por lo visto. No sé si habrá legalizado ya. ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Toma, mira bien. Mira bien, ven aquí. Los animales no tienen culpa de los turistas. Para que veáis, la casa rural... ¡Oh! Vamos, sí. Había que ya que sé, este pueblo se van toda la mierda por el turismo rural y la madre que os trajo para acá. Ahora os lo enseño los WhatsApp para que los leáis. Que no es que yo me lo invente. Que retire los animales de aquí. Que parece ser que los de la casa rural no pueden entrar, porque estaba el toro en el camino. Bueno. Yo ya no puedo más, Wendy, esto es que todos los días es una historia, Ni es lo tuyo. Entonces coger esta noche, nos tiran ahí, venir para acá y así una pegar palos ahí a una lata y que se despierten. O venir a las 5 con un tractor a arrancar el tractor en la puerta, una motosierra. ¿Sabes cómo se quitan las bobas? Andar tocando aquí los huevos de que le molesta todo. ¡Ven aquí! ¡Ey! ¿Tú te crees? Las vacas no se quieren ir para allá. ¡Toma! ¡Ya ven! Cago en la madre. No quieren venir porque está cara guapa para allí. ¡Toma! ¡Mira bien! Pues esto así todos los días. Aquí todos los días hay una película. No sé, me las voy a llevar porque tengo que hacer tengo que ir a mandar un paquete ahora que llevo una semana que... ¡Uva! Nah, se van las vacas a la esquina aquella, esa dice por allí, donde está. ¡Mira aquí! A la que te lían estos turistas de mierda. Allá van para allá. Ahora luego os enseño luego los mensajes para que los veáis. Os los voy a enseñar para que los veáis. Que no es que esto ya esto está poniendo el mundo la culpa es nuestra de toda la vida, nuestra. Nuestra la culpa que los productos. Tienes que llevar el ganado, te tienes que dar de aquí el ganado porque si te ataña mal el ayuntamiento, pues uy, madre mía, ¿cómo le vas? Ellos tienen que salir y entrar, lo de los madroños.
Eso es la gente que nos está viniendo para aquí. Ese tipo de personas que vienen. Que lo sepáis. Gentuza de lo peor. Ahora están en las ciudades amargados allí. Hoy vamos al campo. Y no se dan cuenta que aquí aquí la gente vive, yo qué sé. Estar toro, pospitas, el coche, el toro se aparta. Inútiles. Y ahora tendrá que coger el Seprona y coger al ayuntamiento, denunciar por darle el agua. Darle el agua de pública y denunciar al ayuntamiento. La casa ha estado ilegal un montón de tiempo. No sé si ya la han legalizado. Sí, porque la denunció los de turismo, por lo visto. La tenían de puesta de casa rural sin tener nada declarar. Oh, eso es verdad. Porque no vengan aquí diciendo que no. Igual que no vengan diciendo que no. Aquí tengo el mensaje del ayuntamiento. Hasta con la localización me han mandado. Retira los animales de allí. Digo, ¿por qué? Le contesto yo, dice, es que parece ser que los de la casa rural no pueden entrar a la casa. Hoy no pueden entrar. Y luego viene a trabajar ahí, cobrando el paro sin dar de alta y ni nada, desbrozándole y limpiándole la casa. Eso sí que es ilegal, no estar una vaca en el camino, un toro. Eso no es una carretera. Así tienes, aquí todas las casas rurales, todos están cobrando el paro y limpiando, así les pagan 5 euros la hora o menos de 5 euros. Es que como estáis cobrando el paro, con 5 euros tenéis bastante. Casa rural Los Madroños, nos estorba todo. Esto que se hagan burbujitas de plástico y se metan una burbuja de plástico, lo que tienen que hacer y ya está, se mete una burbuja de plástico y no le molesta nada. Sí, de claro. Aquí, a los autóctonos tenemos que ir para que estos urbanitas, que lo que hacen es contaminar y acabar con el planeta, de encima vengan al campo a contaminar más. Vamos, te tenga que llamar al ayuntamiento, que vengas a quitar los animales que no pueden entrar a la casa rural. Vamos, mira, ya van para allá. Todo es así. Aquí se ha puesto así la vida, la hemos puesto nosotros y ya está. Nosotros por aguantarnos todo lo que nos hacen y ya está. Este pueblo, pero vamos, es que ellos tienen el ayuntamiento, me llaman estos para decirme, le digo, lo primero que tiene que hacer usted es legalizarse, se dice así a ese tío. Y lo primero que tiene que hacer usted a las personas que tiene usted trabajando allí para que limpien la casa, que se legalicen. Pues solo hay una legalizada, el otro no está legalizado. Y así de claro, tiene que estar cobrando el paro, robando España, y encima queremos derecho, queremos que nos moleste hasta en un camino rural, ya. Os lo digo yo, que esto no se puede soportar ya, Esto ya se nos hemos puesto aquí unos campos de batalla, administraciones, leyes, normas, turismo rural. Bueno, esto van todos a por nosotros, Y nosotros todos callados, todos aguantándonos, todos meten leyes, aguantando todo lo que nos meten encima. Pero vamos a ver, pues más bonito que salga y vas un toro, ya ves tú, un avileño o una vaca, ¿qué problema es ese? Pues pita y se aparta. Y dicen que hacer en la finca, en las dehesas de los pueblos, hacer casas rurales. Eso es lo peor gentuza que te puede venir. La peor gentuza. Son los que vienen para aquí. La peor gentuza. Allí en mi calle hay 2 casas rurales. Meten los coches, tienes que estar yo todo el año aguantando. A que no puedes pasar porque están descargando, cargando y todo el año aguantando. Los vecinos del pueblo, ¿qué? Aguantarnos. Pues hay que traer el turismo, Los turismo y los tíos en Madrid. Pues estos de la casa son también de fuera, no sé, a saber dónde serán. De aquí del pueblo hay pocos autóctonos con casa rural. Tantos con el turismo rural, pero le molesta todo lo rural. Quieren turismo rural, pero que no haya rural. Ni un burro puede andar. Es que ya nada, esto ya no puede ser. ¡Echa para allá! Esto lo digo yo, todo se acaba, Bueno, se acaba, ¿no? Esto vamos a acabar todos a tiro, a palo y a lo que sea. ¿Hay otra? Date cuenta, el del ayuntamiento, rápido me manda los WhatsApp. Vete a retirar de allí los animales, que deben de estar en el camino 1 y no pueden pasar los de la casa rural. Luego os enseño el mensaje. Y me mandan hasta la localización. Se ha legalizado la casa ya la han legalizado. Hace poco tiempo estaba sin legalizar. Y ha estado puesta de alquiler sin legalizar.
O sea, aquí todos los indocumentados son los que tienen las leyes. Si yo sabía que iban a protestar, lo sabía. Y esto protestarán más tarde y menos, le molestan los campanillos, le molesta todo. Madre que los trajo para acá. Esto es surrealista. Surrealista, una casa. Hacen un chalet para ellos, luego lo convierten en casa rural. Han estado ilegales un montón de tiempo. Enganchan el agua, le dan el agua más de 1 kilómetro el ayuntamiento porque para hacerle la pelota, porque la obra la había hecho un amigo de la alcaldesa que estaba antes. Encima, la alcaldesa otra, la del PP, negándomelo a mí. Yo decía, pero ¿cómo me vas a negar si he visto yo metiendo la goma de agua? Y ella, no, es la luz, es la luz. Estos pacos son rifles y dicen, hay que el turismo. El turismo da mucho dinero, este turismo da dinero, sí. Shh, acá, ven aquí. Shh, vamos. Iros para allá porque me van a denunciar por el ruido. Ahora luego os enseño el mensaje de él. Esta noche os hago un vídeo y os lo enseño, ¿no? Y se vuelven para atrás. Está ahí el toro. Os lo digo yo que esto se está poniendo la vida muy mal aquí en el campo, ¿eh? Aquí o eres uno como ellos, un mierda que solo puedes tener un perro, entonces sí te quieren. Si eres un mierda como ellos, te quieren. Como aquí quieras vivir de lo que es la tierra, eso te echan de aquí. Uy, aquí no, eso no puede ser. Mira, aquí tienes que ser un mierda con un perrino y ya está. Y a ser posible que te dé una casa de protección oficial. Eso entonces eres bienvenido en el pueblo. Ahora, como vengas a trabajar la tierra, a coger, preparar los olivos y tal, te echan del pueblo. Bueno, de este y de todos los pueblos. Cago en 10. Y encima el ayuntamiento se presta a eso, porque es que según llaman al ayuntamiento, cuando vosotros llamáis preguntando por mí, que os dice el del ayuntamiento, os cuelga el teléfono, ¿no? Yo dice que con esa persona el ayuntamiento tiene muy mala relación. Pues ¿por qué no lo ha dicho a esto de la casa rural igual el del ayuntamiento? Ha dicho, nosotros no tenemos relación con Jesús, eso tiene que haberle dicho, enseguida me manda la localización. Eso sí, luego llaman cientos de turistas que vienen a verme y le dicen que no me conocen, que yo no soy del pueblo y que si el ayuntamiento tiene más relación, y si no los cortan el teléfono, pero automáticamente, nada más que decir mi nombre. Pero para fastidiarme a mí rápido lo hacen. Pobrecito. Así que te cogen un poco así cabreante, la becerra que ha desaparecido, te salta aquí uno de la que le metes una somanta de palo, que luego te dicen que eres un asesino. Y no, estaba aquí todo el año aguantando historias de unos y de otros, y vienen ahora aquí que no pueden entrar a casa rural. Casa rural, los madroños, la indocumentada. Y los que vienen a limpiar cobrando el paro, a desbrozar, a tomar por saco. Si están todos de las casas rurales y todos cobrando el paro, ¿verdad? Todas las que tienen trabajando, todos cobrando el paro, defraudando a España, ¿por qué no buscan una empresa de limpieza? Claro. Se les pagan 5 euros la hora o 3 euros para ir. Pero uy. Me dice el otro día una a mí, ¿tendrás tú que montar una casa rural y contigo iba yo a trabajar? Y conmigo va a venir tú. Aquí no monto yo nada, ni voy a comprar nada, ni voy a invertir nada. Ven aquí. Sentencia. Es que esto es todos los días un campo de batalla, lo tengo dicho yo, que esto es un campo de batalla total. La finca esa me la tienen dada a mí para meterle ganado. Esta finca me la tiene al médico, esta es un primo mío. Están las vacas en lo tuyo, pues sale el toro al camino, le molesta. Vamos, por favor, por favor. Me hice una carretera, pues sí, pero un cacho camino. Que toda la vida de Dios han atado. Os dejo. 5 euros. 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 5 euros.
Os dejo, luego os voy a grabar y os voy a enseñar la conversación para que la veáis. Voy a borrar el... Bueno, no se ven números del ayuntamiento. Para ver lo que me dice, que venga a retirarlo. Pero lo que yo digo, resulta que cuando vosotros llamáis, ¿dónde Jesús es del pueblo? No, pum, os cortan el teléfono, nada. Cuando son cosas de estas para denunciarme, ¿eh? No, para reírse de mí, para eso sí te llama el ayuntamiento. Esto se está poniendo, y dice mucha gente, hay que hacer turismo. ¿Turismo? Primero que hay que hacer cuando una persona se va de turismo a un pueblo, es saber que viene a un pueblo. Si tú quieres estar, te vas a una isla paradisíaca de esas, una isla privada, te estás en una isla. Y más cuando estás al lado de un camino que pasan animales. Y más cuando... Pero claro, aquí todo vale para el turismo, todo, hasta darle el agua a una casa a 2 kilómetros del pueblo. Luego va un vecino para un tenao. Uy, no se puede enganchar, eso hay que hacer un papel, hay que hacer... No, ya tú, mira. Eso son los del PP. Los del PP fue los que le dieron a ese permiso. Y le dieron permiso porque la obra la hizo un amigo suyo y lo que estamos aquí. Aquí son todos enchufes. Y encima te lo niega. Encima se lo dice y te tratan de tonto. Te niegan que tienen el agua enganchada al pueblo. Y le hemos visto todo el pueblo meter la goma. Cuando tú abandonas a los tuyos por los de fuera, mal va uno. A ver si yo con 1.900.000 seguidores que tengo abandono la vida mía. Yo podía abandonar la vida mía, hacer P4 vídeos, montarme P4 empresas de publicidad, tomar por saco. Mira si yo abandono la vida, ¿dónde estoy yo? Todo el día aquí con el ganado. Madre mía, por favor, que no puede pasar. Los herniados. Madre mía, qué pánico. Casa rural Los Madroños, no sé si estará legalizada. Yo sé que los del turismo han estado aquí hace poco tiempo, me ha dicho uno del pueblo. Que sé si tiene negocio y me ha dicho, si esa casa estaba ilegal. Ahora yo creo que la habrán legalizado porque han dado el toque. Aquí son así, claro. Aquí las vacas, vuelve a venir el toro, te vuelven a llamar. Está todo el día llamando del ayuntamiento, venga para acá. Madre mía. Ahora luego hago un vídeo y os enseño los mensajes para que no veáis que me lo invento yo, que esto es surrealista. Ya se ha puesto el tema, que odian el ganado y que odian todavía las aceitunas. Los suelos aparvados de aceitunas, nadie con aceitunas y ya está. Es un desastre. ¡Hala! Y aquí, la casa rural, no podemos pasar, hay un toro, una vaca, madre mía, madre mía, por favor. Estos vienen aquí, no me hacen casa, le dejan meter el agua esta no la tenía que haber enganchado aquí, pues está a más de 1 kilómetro del casco urbano. A ver si en el casco urbano te piden 40.000 problemas y aquí se lo damos porque son ricos. A los ricos le damos todo y al pobre se lo quitamos. Preocupéis que ya vais a quedar a gusto. No me las llevo, no os cuento que, madre mía, os cuento que se los coman. Pues esta es una de las casas rurales que no había que alquilar nunca. De esto que se hacen las mansiones en los pueblos, que el ayuntamiento le da todos los permisos, le dan el agua y todos los ricos. Que vaya un pobrecito a pedir agua, ponte nao. Mira lo que te dicen. Permisos, papeles, que bobá. Os dejo.